Las propiedades macroscópicas de las sustancias químicas están directamente vinculadas a la forma en la que están unidos los átomos que las componen. Anteriormente vimos la reacción química entre el sodio y el dicloro para formar el cloruro de sodio. Las tres sustancias tienen características muy diferentes. El sodio metálico es un sólido, el dicloro es un gas y el cloruro de sodio es un sólido. Entre ellos, los sólidos, también hay bastantes diferencias. Uno, por ejemplo, el sodio metálico, no es soluble en agua, más bien reacciona fuertemente con el agua, y el cloruro de sodio es una sustancia que tenemos en casa, que es el cloruro de sodio, es sal común, que sí se disuelve en agua, como sabemos. ¿De qué dependen estas características? Por ejemplo, el estado de agregación, si es un sólido, un gas o un líquido, va a depender de los puntos de fusión y puntos de ebullición de las sustancias. Estas son propiedades características que determinan el punto de fusión, la temperatura a la cual la sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Y el punto de ebullición es la temperatura a la cual la sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Para estas transformaciones, que son cambios físicos, se requiere aplicar energía. Para pasar de un sólido, de una sustancia en estado sólido a una sustancia en estado líquido, se requiere aportarle energía, que generalmente se la podemos aportar en forma de calor. Estas propiedades, el punto de fusión y el punto de ebullición, así como otras propiedades como la conductividad eléctrica, la solubilidad en solventes orgánicos, polares o no polares, la solubilidad en compuestos inorgánicos, la dureza, todas estas propiedades se pueden predecir de cierta forma conociendo la naturaleza del enlace químico que une a sus átomos. Comencemos con algunas características de las sustancias covalentes, es decir, aquellas cuyos átomos están unidos en forma de compartir electrones. Las sustancias covalentes se pueden clasificar en dos grandes grupos, que en realidad tienen propiedades bastante diferentes, casi opuestas. Por un lado tenemos los compuestos moleculares covalentes y por el otro lado tenemos las redes covalentes. Entre los compuestos moleculares covalentes, que están formados por moléculas independientes, tenemos ejemplos característicos de la vida cotidiana. Por ejemplo, el metano, el agua o la glucosa. Estas tres sustancias son sustancias covalentes moleculares, pero, por ejemplo, el metano es un gas a temperatura ambiente, el agua es un líquido a temperatura ambiente y la glucosa es un sólido a temperatura ambiente. Entre las sustancias moleculares covalentes tenemos las sustancias simples, que hemos visto, por ejemplo, el dicloro, el dihidrógeno, el dioxígeno, el dinitrógeno. Todas estas moléculas son moléculas no polares. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones que rodean los núcleos atómicos de los dos átomos que están unidos covalentemente, ya sea por un enlace simple, doble o triple, los electrones están atraídos por esos núcleos de forma simétrica. Es decir, no hay zonas ni más positivas ni más negativas. Esto hace que estas moléculas sean muy independientes entre ellas y que no interactúen con sus pares. El otro tipo de sustancias covalentes son las redes covalentes. Estas son estructuras muy ordenadas, formadas por una gran cantidad de átomos que están unidos entre sí por enlaces covalentes que se extienden en el espacio. Por ejemplo, en el diamante, estos átomos están unidos en forma tridimensional y en el grafito, los átomos están unidos bidimensionalmente, o sea, en un plano. El hecho de que los átomos estén unidos tan fuertemente por enlaces covalentes le da características especiales a estas sustancias. Por ejemplo, el diamante es la sustancia más dura natural que se conoce. Esto quiere decir que no se puede rayar porque es muy difícil sacar átomos de carbono de esa estructura tridimensional. Otra característica tanto del diamante como el del grafito es su punto de fusión. Sus puntos de fusión de ambos son mayores a 3800 Kelvin. En los ejemplos del diamante y el grafito, estamos hablando de sustancias covalentes simples, es decir, sustancias formadas por un solo tipo de átomo, del elemento carbono en este caso. Pero también existen redes covalentes formadas por átomos de diferentes elementos. Un buen ejemplo de este tipo de compuestos es el óxido de silicio, conocido como sílice. Cuando el silicio está unido a átomos de oxígeno, se rodea de 4 átomos de oxígeno formando un tetraedro. La fórmula química, por lo tanto, sería SiO4. Sin embargo, cuando el silicio y el oxígeno forman esta red tridimensional, el silicio, rodeado por sus 4 átomos de oxígeno, va a tener una relación con los oxígenos SiO2.
Esto se explica porque cada átomo de oxígeno en realidad no está unido a un solo átomo de silicio, sino a varios átomos de silicio alrededor de él, formando esta red tridimensional.